Muy buenos días, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Damos inicio a esta segunda jornada de este primer ciclo que hemos organizado respecto a distintas temáticas del mundo de la ingeniería y construcción, particularmente el derecho a la construcción. Esta segunda jornada la hemos titulado Controversias. Hemos querido profundizar sobre el rol de los peritos en controversias de construcción. Sabemos que los peritajes cumplen un rol importante en materia de disputas y controversias en materia de ingeniería y construcción, puesto que son proyectos complejos, son asuntos difíciles de resolver y requieren normalmente del apoyo, por una parte, el apoyo jurídico respecto del análisis de los derechos de las partes respecto a un determinado conflicto, pero también es importante contar con el apoyo técnico para poder analizar, computar, ¿cierto? Reconstruir los hechos que ocurrieron en un conflicto y de esta manera poder entregar a las partes y al tribunal una visión objetiva sobre lo que ocurrió. Pero esta noble labor del peritaje no es una labor que no está exenta de críticas y controversias. Uno puede ver, por ejemplo, en cualquier disputa de construcción, por ejemplo, la energía con que las partes, ¿cierto?, critican el peritaje que presentó la contraparte, en distintos ámbitos, tanto de quién es la persona que elabora un peritaje, sobre qué antecedentes trabajó para poder elaborar ese informe, cuál fue la metodología que utilizó, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto requiere poder establecer ciertas reflexiones en torno a cómo poder ir perfeccionando esta herramienta para poder nutrir esta industria que tanto nos gusta. Para eso, hoy nos acompañan 4 destacados profesionales en el campo del derecho de la construcción, quienes nos acompañan desde Estados Unidos, España, Costa Rica y Chile, y además son profesionales que han desempeñado su carrera profesional en el campo internacional, con lo cual contamos con experiencia de distintos países, distintas jurisdicciones, y además parte de ellos también han podido ejercer en el common law como en el civil law. Por lo tanto, esto nos permite también tener un abanico y una visión bien amplia sobre cómo se perciben los peritajes en distintas partes del mundo y de esa manera poder ir aportando en una reflexión en torno a esta labor. Entonces, damos la bienvenida y también agradecemos la participación de los expositores y voy a partir presentando. Nos acompaña hoy Sofía Parra. Bienvenida, Sofía, gracias por estar hoy con nosotros. Sofía es socia de Prince & Mason y tiene casi 18 años de experiencia como abogada en el sector de la infraestructura y energía. Ha trabajado en las oficinas de Prince & Mason en Dubái durante 4 años y en Londres durante 10 años, antes de instalarse en Madrid, donde ha estado basada en los últimos 4 años. Es abogada española y también está cualificada en Inglaterra y Gales. Sofía está especializada en Derecho de la Construcción, además cuenta con una amplia experiencia en arbitraje de construcción, muy a menudo asesora en proyectos de fase de ejecución como Project Counsel. Bienvenida, Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Cristian Díaz. Cristian es socio fundador de LPA Legal Consulting en Costa Rica y director de la práctica de arbitraje internacional. Cuenta con una maestría de Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional, tiene un posgrado en Arbitraje Comercial Internacional por Queen Mary London University y es graduado del ICC Latin America Arbitration Academy. Cuenta con capacitación en FIDIC y Dispute Board, fue secretario técnico arbitral del Centro de Resolución de Conflictos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, es mediador, árbitro y miembro de Dispute Boards. Es presidente también de la Asociación Latinoamericana de Derecho a la Construcción, ALDEC. Muchas gracias, Cristian, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. También nos acompaña Nicole Duclos. Nicole es socia en la práctica de arbitraje internacional de Covington & Burling LLP en Nueva York. Nicole enfoca su práctica en arbitraje comercial internacional y de inversión, así como en litigios transnacionales con énfasis en Latinoamérica. Ha representado a clientes en arbitrajes comerciales internacionales bajo la regla de CCI, también del American Arbitration Association y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, así como para arbitraje de inversión bajo las reglas del CIADI UNCITRAL. Su experiencia cubre construcción, energía, minería y adquisiciones empresariales, entre otras industrias. Nicole también actúa como árbitro, ¿cierto?, con regularidad.
Bienvenida, Nicole, gracias por estar hoy con nosotros. Y finalmente nos acompaña Héctor Zúñiga. Héctor es constructor civil de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente ejerce un rol como líder del equipo de peritajes y estudios de Bageman. Posee 20 años de experiencia en gestión, dirección y coordinación de proyectos y peritajes para controversias contractuales. Ha concentrado su actividad en la elaboración de informes de análisis forense de atraso para proyectos y cuantificación de daños. Algunos de estos proyectos corresponden a la construcción de carreteras y autopistas en Chile, Paraguay, Costa Rica, edificaciones hospitalarias en El Salvador, infraestructura industrial en Perú, infraestructura manufacturera en Nicaragua. También ha actuado en calidad de testigo experto, ha participado en declaraciones para arbitrajes en obras de infraestructura en Chile y en diversos países de Latinoamérica bajo las normas del ICC y también de UNCITRAL. Bienvenido, Héctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Entonces, vamos a dar inicio entonces a este panel. Le damos también nuevamente el agradecimiento a los espectadores que nos acompañan. Les recordamos que pueden hacer las consultas que estimen pertinentes en el link que está en la parte inferior de la pantalla, y hacia el final del panel vamos a hacer una revisión de estas preguntas para que las podamos ir atendiendo. Entonces, sin más, vamos a iniciar este panel con una primera pregunta dirigida hacia Sofía. Hola Sofía, ¿qué tal? ¿Pudieras contar en tu experiencia, has trabajado en distintas latitudes del mundo, a tu modo de ver, ¿cuál crees tú que son los distintos roles que cumplen los asesores técnicos durante un proceso arbitral? Sabemos que una disputa de construcción normalmente requiere el apoyo de técnicos. Hay técnicos in-house, propios del cliente, de la empresa que tiene algún conflicto, pero también hay asesores externos, y ahí están los peritajes. ¿Qué roles identificas tú? Y dentro de estos roles, ¿crees tú que existe alguna incompatibilidad de estos roles? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la persona que trabajó armando un claim para una empresa, luego la misma persona es el perito experto? ¿Crees tú que existe algún tipo de incompatibilidad ahí? Gracias, Fernando, y gracias a Bageman por la invitación a este evento tan interesante. Pues, como bien dices, hay a lo largo de un proyecto de construcción que puede durar muchos años, pues pueden involucrarse técnicos, asesores en diferentes estadios. Por supuesto, la empresa va a tener su equipo in-house de técnicos que van a incluir expertos en planificación, en diseño, en medio ambiente, en seguridad y salud, en costes, y que van a hacer seguimiento del proyecto. Estos técnicos in-house puede que detecten, y sería la buena práctica, que detecten aspectos que puedan llevar a un riesgo, que puedan hacer a la empresa salirse de plazo o de coste, y que haya que mirar en un momento dado que una empresa quiera comprobar para saber cuál es su posición. Y aquí es donde a menudo se nombran consultores, expertos consultores, para que consideren a un aspecto en concreto. Por ejemplo, un cambio en el diseño que se ha solicitado y que, pues que esa empresa considera que no es necesario para cumplir con su obligación de fitness for purpose, si aplica, o la obligación que aplique, y que pues su cliente le está insistiendo en que hay que implementarlo y que tiene que entrar dentro del coste. Y puede que, si hay mucho riesgo en coste y plazo, pues que la empresa quiera preguntar a un experto que prepare un informe que le diga si tiene buena posición para decir que ese cambio, por ejemplo, no es riesgo del contratista. Y aquí empiezan a entrar consultores externos que hacen informes, que trabajan con el equipo de obra, que se familiarizan con todos los documentos, y surge a veces una ambigüedad si al final se llega a arbitraje. A veces estos expertos, como bien has dicho, ayudan en la preparación de un claim, de un reclamo, con el apoyo técnico, los argumentos técnicos que son necesarios, y si no se soluciona en la fase contractual, la fase de ejecución, que es lo ideal, y se llega a un arbitraje, pues a menudo surge esta duda de si ese experto puede estar involucrado en el arbitraje como perito. Y bueno, pues en general
pienso que no, y creo que es la posición hoy en día comúnmente aceptada. En general no, excepto que cuando ese experto se ha involucrado se le haya mantenido muy separado del equipo, muy separado del claim, no se le haya involucrado en ese trabajo detallado del claim, simplemente pedirle un informe y ya está. En esos casos puede ser, habría que estar a los hechos concretos y a su involucración concreta. Los expertos técnicos o los técnicos in-house, por supuesto, no podrán ser peritos y en todo caso tendrían o podrían ser útiles o necesarios como testigos. Y tanto estos in-house como el experto externo, asesor que se ha involucrado en la preparación de un claim, pues tienen un papel muy importante que pueden cumplir apoyando al perito independiente que luego se nombre, porque se le puede ahorrar mucho tiempo al perito independiente proporcionándole documentos, cronologías, ayudándole a encontrar registros de obra y todo esto. No quiere decir que el perito independiente vaya a tener que adoptar la posición que se adoptó en el reclamo y que adoptaron ese conjunto de técnicos. Puede que quiera, o sea, él debe adoptar su propia opinión y debe cambiar eso si es necesario. A veces, incluso desde el punto de vista legal, puede ser necesario porque, por dar un ejemplo y ya termino con mi respuesta, a veces durante el proyecto se prepara un reclamo usando un análisis de plazo prospectivo, viendo qué impacto puede tener a futuro, y es lo correcto porque es una práctica pues, que se recomienda en muchos foros, que incluso algunos contratos prevén, como el NEC. Otros contratos como el FIDIC hablan de esperar a que se vea el impacto del todo. Bueno, pues según el caso, si se ha preparado un informe, un análisis prospectivo, pues puede que luego cuando uno vaya a arbitraje ese no valga, haya que hacer uno retrospectivo, que ya mire de una manera más forénsica lo que ha ocurrido en base a lo que se sabe y al impacto de verdad ocurrido, que es lo que un tribunal va a necesitar. Ya son otras reglas del juego, son las reglas de daños incurridos y puede que el nuevo perito que entra pues que no pueda adoptar el mismo enfoque que se ha adoptado en el reclamo por ese equipo de profesionales que seguramente estaba bien, pero que luego hay que cambiar. Así es que eso no sé si responde a la pregunta. Muchas gracias, Sofía. Sí, muy completa tu respuesta y coincide también con lo que nosotros hemos visto. Muchas veces el equipo in-house, como tú dices, en el fondo es la parte en sí misma, por lo tanto está involucrada, empatiza con la causa de la empresa en la que trabaja y por lo tanto tiene, como se dice, la camiseta puesta. Por lo tanto, es difícil tal vez ver en el técnico in-house la objetividad que uno esperaría, por ejemplo, en un perito externo, que se esperaría, ¿cierto?, una condición distinta. Me parece, coincido con tu análisis y además también me parece muy interesante lo que señala respecto a las metodologías, porque eso es así, efectivamente, durante la ejecución de la obra se podrían emplear determinados métodos, determinada información, pero luego en un peritaje normalmente los tribunales desean ver los hechos consumados, por lo tanto ver retrospectivamente. Por lo tanto, eventualmente ahí metodológicamente podría también haber un asunto a revisar, es decir, no necesariamente lo que la empresa elaboró en la ejecución es lo que el experto analizará. Comparto contigo tu conclusión. Y conectando con eso, quisiera preguntar ahora a Nicole y Héctor, primero tal vez, Nicole, pudieras tú abordar esta pregunta. Vinculado con eso, ¿crees tú que es realista esperar la objetividad de un perito de parte o es simplemente una utopía y es una conceptualización nada más? ¿Cómo lo ves tú, Nicole? Hola, muchas gracias por la invitación, Fernando. Sí, no creo que sea una utopía. Sin embargo, un perito de parte es un perito de parte. Y eso quiere decir que existe un trabajo que no es puntual, sino continuo para mantener esa independencia. Y tomando un poco lo que Sofía conversó, ella nos dio una gama de pericia, de expertise, ¿no?, que va del rango de quien está in-house, con la camiseta puesta, como tú mencionaste, a lo que se llama, o aquí le llamamos el consulting expert, que si bien no es un empleado de la compañía, entra a asistir a la compañía con distintos grados de compromiso. Después tienes el perito de parte que es contratado y pagado por la parte, y quizás tienes un perito que es
contratado y al que se le dan instrucciones por parte de un tribunal arbitral. Y ahí tienes toda la gama. Sin embargo, el perito de parte tiene por función, creo yo, ser creíble. Cuando hacemos arbitraje, yo le digo, we're in the credibility business. Tu labor es persuadir, y creo que le haces poco favor a tu propio interés si no tienes un experto que te va a servir de balance, ¿no? A la parte creo que siempre le conviene, al fin y al cabo, tener un experto que sea objetivo. Protege la credibilidad del experto oralmente y por escrito, y ciertamente la credibilidad de la parte. Y eso, creo, al final protege el resultado. Y eso no solamente significa que el experto tiene un rol que cumplir, de hacer ver los pros y los contras de una posición o las fortalezas o debilidades de un argumento, sino también es una obligación de abogado de parte. Me ha pasado que hay expertos que quieren ayudar mucho. Yo no quiero que un experto me ayude mucho. Quiero que me den una opinión, cosa que al final el producto sea persuasivo. Por tanto, es un rol bilateral. Sin embargo, por ser un perito de parte, también tiene que estar dispuesto a entender la perspectiva de esa parte que lo contrata, entender no solo a cabalidad los hechos, sino también entender cómo se va a enfrentar el caso. Por tanto, al momento de dar esa opinión objetiva, la ofrece dentro del contexto que se le ha permitido educar a ese experto, no solo de los hechos, de nuevo, sino también del marco contractual y legal dentro del cual se hacen valer frente al tribunal. Así que, y aquí me interesaría un poco también la opinión de Héctor, ciertamente como experto, si él se ha visto en la posición en que una parte quiere imponer cierta opinión, cómo él trabaja con las partes para hacer valer su rol de experto independiente, y con eso le doy la palabra y me interesaría escuchar su experiencia. Gracias, Nicole. Muchas gracias, Nicole, muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, sí, coincido con el planteamiento en el sentido de que el perito experto debe ser objetivo. No podría ser de otra forma. Aunque tú bien lo señalas, Nicole, si bien la función del perito es de sostener técnicamente la posición de una parte en un litigio, no es menos cierto que el análisis o las conclusiones a las que tiene que llegar este perito deben ser sostenidas a través de hechos objetivos, verificados, respaldados y cuantificados, a fin de poder establecer una relación causal entre los hechos verificados y los efectos medidos. Caso contrario sería el tener un peritaje que estaría basado meramente en la opinión de un experto, que se esté basado en antecedentes pobres que no aportan mucho y que en el fondo no darían una realidad de objetividad. A modo de ejemplo, para el caso de un análisis de delay, no basta con solo establecer o constatar que existe un atraso efectivo. Es necesario establecer esta relación causal entre algún evento que sea medido, verificado, y este evento o este efecto en el retraso del plazo. Ahora bien, en respecto yendo hacia tu pregunta, Nicole, a veces nos sucede que este apego a la objetividad puede resultar a veces un poco contraproducente en algunos clientes, puesto que en el momento en el que ellos están enfrentados a esta situación, ¿qué es lo que esperarían? Que un perito se la juegue por la causa hasta el final. Pero lo más probable es que si un perito toma esa postura, el resultado final no sería el esperado y no sería un buen resultado. Entonces, es por ello que el perito debe saber, de alguna manera, medir las expectativas del cliente. ¿Para qué? Para poder realizar efectivamente un trabajo que sea sólido, que esté respaldado y sobre todo objetivo. Hay que pensar que es el tribunal el que tiene que tomar la decisión y debe saber medir y determinar la objetividad del trabajo del perito. El caso de un peritaje demasiado jugado o poco objetivo corre el riesgo de que no sea considerado en la decisión final del tribunal o el árbitro. Muchas gracias, Héctor, por tu respuesta. Nicole, entonces estaríamos concluyendo de que sí sería importante la objetividad, sí es una cualidad esperada,
Importante también lo que señalas tú, Nicole, en el sentido de que al final un perito de parte está contratado por una parte y por lo tanto tal vez, digamos, la objetividad tendría que ser objetiva en términos científicos, en términos de que la información que utilizó es verídica, que no tergiversó los datos, que utilizó toda la información y por lo tanto aplicó un método reconocido, ¿cierto? Y que son todos parámetros objetivos, técnicos, ¿cierto? Pero eventualmente quizás el matiz que yo quisiera aportar en la discusión quizás tiene que ver con la teoría del caso, porque normalmente hay una teoría del caso que es una combinación jurídico-técnica, ¿cierto?, en la que se construye un pensamiento, una idea que se defiende, y luego hay un respaldo objetivo, ¿cierto?, pero que da cuenta, y esto conversa. Lo quería hacer mención, dado experiencias en las cuales hemos visto que esto no conversa. Por ejemplo, el equipo jurídico establece una teoría del caso y el equipo técnico establece una cosa distinta, y ahí no hay empatía. Normalmente esos casos tienen una mal conclusión porque no hay coherencia y el árbitro normalmente en alguna parte del proceso, ¿cierto?, no entendió o no comprendió, no hizo todos los puntos. Por lo tanto, concuerdo que se debe ser objetivo. Y en relación a esta objetividad que estábamos hablando, Cristian, yo te quisiera preguntar, ¿cómo crees tú o cómo ves tú que se regulan los conflictos de intereses en los que pudieran afectar a los peritos? Porque eventualmente un conflicto de interés pudiera ser una fuente de pérdida de objetividad. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? Primero que todo, buenos días acá desde Costa Rica. Muy agradecido por la invitación. Espero que todos estén bien en casa, que se estén cuidando mucho en estos tiempos difíciles. Y mira, básicamente, como lo decía anteriormente, estamos en el negocio en el cual tenemos dos partes, una quiere algo y la otra quiere otra cosa, generalmente diametralmente distintas. Y tenemos que demostrar como abogados que nuestra teoría del caso o lo que nosotros estamos pidiendo es lo que lleva a la razón. Y para eso nos apoyamos en la prueba. Y una de las pruebas más importantes durante un proceso de derecho de construcción o arbitraje de construcción es el perito. ¿Ok? Entonces, tenemos que enmarcar la conversación en esa base fáctica. Entonces, normalmente hablamos cuando tenemos el tema de conflicto de intereses, hablamos de reglas de soft law y tenemos, pues, por así decirlo, dos grandes reglas de soft law, que son las reglas de la IVA, de toma de evidencia en arbitraje internacional, y bueno, también tenemos el Código de Buenas Prácticas del CEA, el Club Español de Arbitraje. Pero creo que también antes de eso tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo la ley procesal aplicable, la ley arbitri, y también qué eventualmente dice la ley de fondo, porque no tenemos que recordar que ese es un parámetro que eventualmente, al momento de que el árbitro toma todo el haber probatorio para llegar a una conclusión, eso también es importante de tener en cuenta. Entonces, no solo los temas de soft law son importantes, sino también la lex arbitri y la ley de fondo. Además, es muy importante que, como siempre decimos, el conflicto es de las partes. ¿Eso qué quiere decir? El arbitraje es de las partes. Recordemos que cuando comienza el arbitraje, los árbitros nos llaman a una audiencia en la cual vamos a establecer cuáles son las reglas procesales durante el arbitraje, por ejemplo. Desde ahí es donde podemos comenzar a ver cuáles podrían ser los eventuales conflictos de intereses de los peritos, porque en ese momento todavía no hemos presentado el informe pericial, pero en ese momento se van a establecer las reglas procesales por medio de las cuales luego vamos a presentar nuestro informe pericial. Por ejemplo, si las partes son de lengua castellana y una parte quiere tener un perito, no sé, que hable alemán, ¿cómo nos va a afectar eso? ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces, desde ese momento, en esas reglas procesales, es importante que las partes, junto con el tribunal, vayan modelando cómo va a ser este tema del conflicto de intereses de los peritos. Ahora, también es importante nuevamente hablar del tema de la objetividad en el análisis que va a hacer el perito del informe que le piden. Vamos a ver, este informe se va a basar básicamente en lo que le pide la parte que diga al perito. Entonces, si el perito comienza a dar puntos de vista subjetivos
esa objetividad se va a perder y eso puede denotar eventualmente un conflicto de intereses entre el perito y el abogado. Es muy importante también todo el tema de revelación, de qué es lo que el perito dice que sabe o que ha estado con la parte o con el abogado en procesos previos, que tiene que ver mucho con la credibilidad que hablábamos anteriormente. ¿Qué pasa también? Y esto es una gran controversia, ¿qué pasa si el perito es contratado por la misma parte o por el mismo estudio legal varias veces? O si el perito ha estado en eventos académicos como este, con abogados o árbitros, ¿será eso un conflicto de interés? Bueno, hay opiniones encontradas. Aquí lo importante es la revelación, la transparencia del perito ante el tribunal. Y es muy importante que en este análisis de conflicto de interés, tener muy en cuenta que el perito no debe cumplir en ningún momento ni el rol del árbitro ni el rol del abogado de la parte. El perito está contratado por una de las partes para dar un criterio objetivo, técnico y científico sobre una determinada materia. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que tener en cuenta, Fernando, en cuanto a lo que es el conflicto de intereses de peritos y cómo se regula. Muchas gracias, Cristian. Y solo para profundizar en una opinión, ¿qué opinas tú, por ejemplo, si se constituye conflicto de interés, por ejemplo, cuando un perito ha defendido una metodología determinada en un caso y luego en otro caso le toca aplicar la metodología inversa? ¿Existe algún conflicto de interés generado por la cosa técnica, por ejemplo, que analizó un método, lo defendió en un caso y luego en otro caso la verdad es que lo utilizó precisamente en contra? ¿Eso constituirá o eso ya es propio de las materias técnicas y se tendrán que analizar, ¿cierto?, a la luz del propio mérito de esa técnica? Estoy de acuerdo contigo de que es algo muy técnico y que es, como dicen, case by case, ¿no? Tenemos varios métodos de valoración, ya sea de daños, métodos de valoración de impacto de ciertos eventos en plazos contractuales. Entonces, dependiendo de la teoría del caso que el equipo legal plantee, obviamente es lo cual va a usar el perito en su análisis objetivo. Entonces, no veo yo que haya ahí un conflicto de interés. Muchas gracias, Cristian. Y si pensamos ahora, por ejemplo, en la regulación de los peritajes, hemos visto que en algunos países existen algunas referencias en los códigos civiles, ¿cierto? Se hablan de algunas mínimas regulaciones de quiénes son los peritos, cuál es su rol, su función. Y en relación a esto de las regulaciones, yo quisiera preguntar, Sofía, ¿la labor del perito, a tu modo de ver, está suficientemente regulada o al contrario, está insuficientemente regulada, ¿cierto?, en los distintos países? Particularmente, por ejemplo, ¿qué opinas del Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, que establece, ahí sí que se ve una cosa más nutrida? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Yo creo que no hay sobreregulación en general en los países en los que he tenido experiencia y bueno, en arbitraje también es cuestionable que apliquen reglas de proceso civil del país en cuestión. Entonces, en general, creo que no hay una sobreregulación, ni mucho menos, y por eso es tan positivo que haya soft law o normas blandas como el Código de Buenas Prácticas del CEA o la regla SIVA o el protocolo del CIARP, ¿no?, del Chartered Institute of Arbitrators. Porque el arbitraje se caracteriza por ser un método privado y flexible que las partes acuerdan. Entonces, estos documentos con soft law son de verdad muy útiles porque establecen mejores prácticas después de haber comparado muchas prácticas de diferentes países y da una orientación muy buena a las partes y a un tribunal respecto a la labor de un perito, el contenido que su informe debe incluir y todo esto. Las reglas IVA
IVA son un clásico, se acuerdan en muchos arbitrajes, como sabréis, y yo creo que recuerdan aspectos básicos, aparte de aspectos éticos de independencia, las declaraciones que tiene que hacer un experto de independencia y objetividad, pues los aspectos básicos de identificar en qué hechos se basa y la metodología que utiliza y explicarla, que no siempre ocurre, porque hay veces que dicen hemos usado esta metodología y luego o no la explican o la explican, pero luego uno va al detalle y no se ha utilizado. Es porque a lo mejor la metodología tiene buena fama o suena bien, y yo creo que el checklist del IVA es, por ejemplo, algo es muy útil para cualquier experto, aplique o no aplique, para un poco decir, bueno, mi informe responde a aspectos que el tribunal puede esperar. También lo mismo ocurre con el protocolo del CIARP, que es un poquito más anglosajón. Se centra mucho en intentar, pues, acordar con el tribunal qué aspectos van a requerir prueba pericial. Una costumbre más anglosajona que civil en general, porque pues, las partes lo ven como una limitación a los puntos, los aspectos respecto a los que una parte puede defender su caso. A lo mejor una parte quiere tener libertad y flexibilidad respecto a su pericial hasta la semana antes de presentar su memorial, ¿no? Entonces, eso es algo que no siempre gusta. Es más del sistema anglosajón, igual que otro aspecto muy útil del protocolo del Chartered Institute of Arbitrators, que es un método, un protocolo para cuando el tribunal pide a los expertos que acuerden, que intenten llegar a un acuerdo respecto a lo que puedan. Y ahí pues ese protocolo tiene unos pasos bastante útiles para organizar reuniones, intercambiar borradores, acordar métodos de análisis, si hay que analizar materiales o lo que sea, y es de nuevo otro soft law muy útil que según el arbitraje puede ayudar mucho. Y finalmente el CEA, que es respecto al que me preguntabas, me parece un documento muy bueno, que tiene 2 años de trabajo de identificar mejores prácticas de un sitio y de otro, y la verdad es que está muy completo. Destacaría la manera en la que habla de objetividad, porque dicen que un informe debe identificar tanto los puntos que favorecen a la parte que ha nombrado a ese experto como los que no. Y esto no se ve muy a menudo, pero es algo importante que cada vez más se busca en los informes para un poco demostrar esa objetividad, porque en los casos tan complejos que manejamos en construcción, rara vez una de las partes no tiene nada que no esté a su favor. En los hechos tan complejos, que causó retraso, que pues si un informe acepta que hay cosas que no están a favor de la parte que ha nombrado ese perito, pues va a ganar en objetividad. Por supuesto, pues eso los abogados tienen que saberlo, es un poco para adelantarse y definir una estrategia legal respecto a los puntos débiles, como en cualquier caso, en cualquier litigio. Se trata de que esos puntos débiles, aparte de tratarlos desde el punto de vista legal, pues que el experto no los niegue de una manera en la que ya pues pierde la credibilidad. Y otra cosa del código del CEA que a mí me gusta bastante personalmente es la guía que da respecto al deber de revelación, porque como bien ha dicho Cristian, ahí lo tiene Cristian, es difícil a veces ahí ese capítulo. Es difícil a veces decir, bueno, aquí hay conflicto o no hay conflicto, porque este mundo es muy grande pero a la vez muy pequeño, y muchos peritos, consultoras internacionales han trabajado para una empresa, para otro despacho en varias ocasiones, y la guía del CEA pues da 15 preguntas que un perito debe plantearse a la hora de ver si tiene que revelar algo o no, y deja muy claro que es solo a efectos de ver si debería revelar, que el revelar algo no quiere decir que luego vaya a tener un conflicto, pero es una buena práctica, y de nuevo yo creo que eso ayuda con la
objetividad o la credibilidad del perito que haya revelado este tipo de cosas y haya seguido una lista de preguntas como esta del código del CEA. Muchas gracias, Sofía. Concuerdo contigo, hay muchas buenas prácticas que tal vez son lineamientos que se pudieran ir difundiendo en distintos lugares del mundo, pero en muchos casos no existe esa regulación, simplemente las partes son libres de llevar el procedimiento como quieran, ¿cierto? Y abordar el peritaje también como quieran. Y en línea con eso, ¿cómo ves tú cuando los árbitros van de alguna manera generando este procedimiento? Por ejemplo, cuando un árbitro pide un complemento o un informe, porque precisamente hay un aspecto que ese informe no analizó. Quizás eso no analizado era precisamente lo que iba en contra precisamente el cliente que lo contrató. Ahí tal vez existe en la figura del árbitro, tal vez esa capacidad de ir objetivizando tal vez algunas cosas o llevando a cierta regulación. ¿Qué opinas en relación a eso? Sí, no, exactamente. Según el background o la cultura del árbitro, es verdad que si echa en falta algo en un informe pericial, puede adoptar dos posiciones, o lo pide un poco para decir, bueno, esto es necesario para decidir el caso, y un poco voy a darle la oportunidad a esta parte de que se pronuncie. A mí me parece positivo, a no ser que sea algo en lo que verdaderamente pues esa parte no tiene nada bueno que decir, pero en general es algo positivo que el tribunal dé la oportunidad, porque puede haber sido pues bueno, que dándole mucha importancia a otras cosas pues no se le ha dado importancia a ese punto, pero que haya cosas que decir importantes para el caso. Entonces, a mí no me importa en absoluto que el tribunal un poco dirija y que diga, pues echamos en falta esto, porque también te va diciendo por dónde van y es muy útil para seguir preparando el caso. He visto que a menudo no dicen nada cuando es obvio que falta respuesta por parte de los peritos de una parte, algo que han dicho los peritos de la otra parte. Hay tribunales pues, que simplemente dirán, pues es que no tienen nada que decir o aceptan la pericia de la parte que sí que ha dado pericial en ese tema, o a lo mejor no lo piden porque no lo consideran tan relevante. El caso es que hay un tribunal, quizás un tribunal anglosajón va a tender más a dirigir, a un tribunal de cultura de derecho común pues va a tender a dirigir, a pedir que se confirmen los puntos, y un tribunal de derecho civil no tiene tanta tendencia a pedir esas cosas. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Yo solo quisiera hacer ahora un pequeño paréntesis nada más a los participantes, a los espectadores. Por favor, todas las dudas, consultas que quieran formular, abajo en el link podrán encontrar preguntas y respuestas, pueden ir formulando. Ya tenemos 2 preguntas y formuladas y la idea es revisarlas hacia el final con los panelistas. Así que solamente ese recordatorio. Y en línea con lo que tú decías, Sofía, yo quisiera aportar tal vez una regulación subyacente, que es la regulación que establece el propio mercado, porque de alguna manera uno ha visto, ha sido testigo, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Latinoamérica, cómo el mercado se ha ido sofisticando. Y lo que era un peritaje duro hace 15 años atrás, la verdad es que dista mucho de lo que es hoy un peritaje duro en Latinoamérica, por lo menos. En lo que uno ve una tendencia, ¿cierto?, muy en línea de seguir los estándares anglosajones, donde ya existen ciertas metodologías, ciertas formas de abordar los problemas. Y de alguna manera, eso ha sido el propio mercado el que ha ido regulando en términos del uso de las metodologías. Por lo tanto, hoy día, cualquier arbitraje en el cual como metodología se aplique, por ejemplo, una proporción simple, una regla de 3, la verdad es que pareciera, ¿cierto?, ser insuficiente, ¿cierto?, a cómo está el estándar hoy en la industria. Y vinculado con esto, yo quisiera preguntar a Cristian, tú, en tu experiencia, ¿qué buenas prácticas de la administración de los contratos identificas tú que aportan a la hora de elaborar un peritaje? Es decir, ¿da lo mismo cualquier administración de contratos para luego enfrentar satisfactoriamente un conflicto al final? ¿O hay ciertas estrategias que las empresas pueden implementar ya durante la etapa de ejecución, pensando en que eventualmente hacia el final haya que preparar un peritaje y por lo tanto quizás la parte queda mejor posicionada si es que se toman ciertos lineamientos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la mejor estrategia que pueden tener las partes es hacer todo lo posible para no llegar al arbitraje. Esa es la mejor estrategia. Y eso se logra de varias formas. Ahora, el peritaje
podemos verlo, un peritaje en 3 estadios diferentes. Un peritaje en el arbitraje, que es el estadio extremo al que no queremos llegar, y no es porque tengamos miedo, sino porque es lo más costoso para las partes. El segundo estadio es una gestión de resolución de conflictos en mediana, que es el dispute board, por ejemplo, o un estadio de una resolución de conflictos temprana, que podría ser una mediación, una conciliación o una negociación directa entre las partes. Entonces, en estos 3 momentos podríamos necesitar de un peritaje. O sea, el peritaje no lo necesitamos solo en el arbitraje. El peritaje lo podemos necesitar antes, en la negociación directa, conciliación, mediación, en el dispute board o en el arbitraje. Entonces, eso es lo primero que quería manifestar. ¿Qué es lo más importante desde mi punto de vista? Luego de tratar de evitar que lleguemos al conflicto, es tener la documentación contemporánea de todo lo que está sucediendo en la obra. Decía por ahí un amigo peruano, especialista en Derecho de Construcción, que el arbitraje se gana desde la licitación. Es decir, desde el mero momento que presentamos la oferta como contratista o que publicamos el pliego de la licitación como cliente, desde ese momento estamos teniendo toda una documentación que va correlacionada, que tiene un hilo conductor y que tenemos que tener presente durante toda la ejecución de la obra. Es importante también la efectiva comunicación que haya entre las partes, tanto entre el contratista como el ingeniero y el cliente, y toda esa documentación, comunicación obviamente que esté debidamente documentada, que esté en lo que nosotros llamamos las bitácoras del proyecto, que estén comunicaciones copiadas las partes, etc. Es importante que en relación a esta comunicación entre las partes, que haya un abordaje de las diferencias entre ellas en un tiempo real. Para eso es muy importante también otra figura que es el dispute board. Ojalá que sea un dispute board standing, es decir, que esté durante todo el proceso de ejecución de la obra. Todo esto aporta para luego, cuando tengamos un peritaje, tener esta buena práctica. Las notificaciones oportunas de todo lo que suceda en la obra. No dejar notificaciones para el final. Recordemos que la famosa cláusula 20.1 de FIDIC nos da un espacio de 28 días para hacer cierto tipo de notificaciones y reclamaciones, ¿verdad? Es muy importante también en estas buenas prácticas todo lo que son el proceso de reclamaciones, reclamaciones que tienen que ir documentadas y con su soporte contractual, y en eso también una práctica importantísima que sobre todo en Latinoamérica echan de menos tanto el cliente como el contratista, es la importancia de tener un equipo multidisciplinario que esté apoyándolo durante la ejecución de la obra, es decir, que sea un equipo técnico y legal, donde no solo el técnico lleve el manejo de la gestión contractual, sino que también se apoye en el legal y viceversa, porque esto es lo que le va a ayudar luego, en el caso de que tengamos que ir a un peritaje, a tener las bases sólidas y los soportes sólidos para hacer ese análisis pericial. Muchas gracias, Cristian, por tu respuesta. Efectivamente, yo concuerdo contigo que uno puede ver en los contratos estandarizados cierta tendencia a la documentación, al report, al reclamo, a la notificación. Y de alguna manera lo que uno pudiera tal vez leer de ahí, de esa tendencia contractual, es que se trata de documentar la obra. Porque qué difícil es hacer un peritaje en una obra que no está documentada, donde hay escasa documentación, hay cuaderno de obra con algunas notas. Luego tratar de reconstruir, ¿cierto?, la historia, los hechos, cómo ocurrieron, es aún más complejo, particularmente, por ejemplo, con los cronogramas, las programaciones de obra, cuando una obra simplemente no tiene cronograma, o el cronograma simplemente es un archivo Excel con barritas pintadas, ¿cierto?, que se generó en la etapa de licitación, y eso es todo lo que hay. Claro, enfrentar un peritaje sí es mucho más complejo y pone a las partes, ¿cierto?, y al árbitro en una posición más compleja. Y vinculado con esto de los métodos, yo quisiera ahora preguntar a Héctor, en tu visión, en tu experiencia como experto elaborando peritajes, ¿cuáles son los métodos de análisis forense, delay and disruption que tú observas hoy en día en Latinoamérica que se están utilizando?
particularmente, por ejemplo, cómo las partes manejan la programación de obra. ¿Es algo que es relevante o no es relevante para estos temas? ¿Qué es lo que hemos visto en este último tiempo? Es que los peritajes efectivamente han evolucionado. Ya no es solo el perito el que habla de análisis de delay, disrupción, afectación a la ruta crítica, pérdida de productividad. Ya estos conceptos los manejan las partes o los actores dentro del proceso. Ya es habitual que un abogado te hable de afectación en la ruta crítica, que el árbitro maneje esos conceptos. Por lo tanto, ya la aplicación de estos estándares internacionales pasa a ser una práctica normada. Ya es muy habitual que se utilicen estos análisis. Especialmente a nivel de la región, en Latinoamérica, ya se ve que efectivamente la aplicación de estos métodos se ve de manera habitual. Hablar hoy en día de un peritaje que no aplique estos estándares, se podría incluso decir que es un peritaje subestándar, es un peritaje que simplemente se basa en la aplicación de una regla de 3, ya no es habitual verlo hoy en día. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que hemos visto? Que la discusión ahora se está encaminando a determinar cuál es el método más representativo para poder evaluar la afectación dentro de un peritaje o cuál fue el concepto mismo, la medición de este impacto que habría ocasionado. En cuanto a los métodos que tú señalas, tenemos por un lado a la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, donde en sus prácticas recomendadas los clasifica como métodos de tipo observacionales o de modelación. Dentro de los observacionales tenemos métodos de tipo de lógica estática, lógica o dinámica, y los de modelación de tipo aditivo o sustractivo, o como los clasifica la Sociedad del Derecho de la Construcción Británica, donde en su protocolo de Delay and Disruption habla de los métodos prospectivos o retrospectivos, como señalaba Sofía hace un momento. Entonces, la selección de este método va a depender, y ya Sofía lo señaló hace un momento, va a depender de lo que se esté buscando en la etapa en la que se esté hablando de este peritaje. Si es una etapa final donde ya estamos en el arbitraje, bueno, tal vez tendremos que usar métodos retrospectivos, pues ya está todo ejecutado, ya la realidad de la obra los plazos ya están consumados, y en un caso de una etapa intermedia, por ejemplo, la presentación de un peritaje a un dispute board, estaremos hablando de métodos prospectivos, donde tendremos que proyectar cuál es nuestra afectación en los plazos. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Y ya también tú lo habías comentado, el hecho de que ya se conozca y se hable de estos métodos también obliga a que exista la información suficiente. Hay que alimentar estos métodos, hay que tener la información para poder aplicar estos métodos. Ya bien tú señalabas, especialmente con la aplicación de una buena gestión del cronograma es importante. Yo creo que es vital saber qué es lo que sucede durante la ejecución de la obra para uno poder aplicar estos métodos. Caso contrario, podemos tener métodos, pero sería inaplicable estas soluciones o estas maneras de evaluar los impactos en la obra.